Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales. Bueno, pues vamos a empezar por ver cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales que tienen esta forma de aquí, a por x elevado a la n. Bueno, pues realmente realizar las gráficas de las funciones polinomiales que tienen esta forma de aquí es muy simple. De hecho, ya hemos realizado gráficas de funciones polinomiales que tienen esta forma de aquí, por ejemplo, x elevado a 2 o x elevado a la 3. Bueno, pues por ahí vamos a empezar por ver cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales que tienen esta forma de aquí. Y luego vamos a ver cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales, pero que tienen esta forma de aquí. Tenemos, por ejemplo, x elevado a 2 más 5x más 6. Es decir, ahora tenemos términos, pero que también contienen variables. Es decir, ahora le agregamos términos a esta parte de aquí y ya vemos que algunos de estos términos contienen variables. Bueno, pues para realizar las gráficas de las funciones polinomiales de esta forma que tenemos aquí, bueno, pues realmente tenemos que factorizar esta parte. Bueno, pues vamos a ver realmente cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales en su forma factorizada. ¿Cuáles son los factores de esta función que tenemos aquí? Bueno, pues tenemos x más 2 por x más 3. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver realmente, cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales, pero en su forma factorizada. Para realizar las gráficas de las funciones polinomiales en su forma factorizada, realmente necesitamos técnicas de cálculo. Pero como no es ámbito de este curso, bueno, pues vamos a ver cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales empleando técnicas algebraicas. Ahora, para aquellos curiosos, bueno, pues en el siguiente vídeo os voy a explicar cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales empleando las técnicas de cálculo. Bueno, pues vamos a empezar por ver qué es esto de las funciones polinomiales. Bueno, pues como ya sabemos, aquí tenemos esta función y aquí tenemos esta otra función. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos una función lineal y aquí tenemos una función cuadrática. Bueno, pues realmente estas dos funciones son funciones polinomiales. Bueno, pues generalmente nos dice lo siguiente, que para cualquier función de la forma que tenemos aquí, bueno, pues se le llama función polinomial de grado n, donde el primer coeficiente numérico que tenemos aquí es un número real distinto de 0 y el resto de los coeficientes numéricos, bueno, pues son números reales. Y por último, bueno, pues nos dice que el exponente, es decir, este número n, realmente es un entero no negativo. Bueno, pues ya sabemos que si tenemos funciones que tienen esta forma de aquí, bueno, pues ya sabemos que se trata de funciones polinomiales. Bueno, pues aquí tenemos una función polinomial y aquí tenemos otra función polinomial. Bueno, pues ya sabemos que esta función polinomial tiene grado 1 y esta función polinomial tiene grado 2. Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos de funciones polinomiales. Aquí tenemos esta función polinomial que tiene grado 3, aquí tenemos esta función polinomial que tiene grado 4 y aquí tenemos esta otra función polinomial que tiene grado 5. Bueno, pues recordar que si nosotros igualamos estas funciones a 0, bueno, pues realmente lo que estamos encontrando son las soluciones o las raíces de esta ecuación polinomial. Bueno, pues deciros una cosa, que realmente las soluciones o raíces de una ecuación polinomial, bueno, pues también se llaman los ceros de la función polinomial. ¿Por qué? Bueno, pues aquí tenemos esta función polinomial. Bueno, pues ya sabemos que si la igualamos a 0, tenemos que buscar las soluciones o las raíces de dicha ecuación polinomial. Bueno, pues ya sabemos que la factorizamos y obtenemos esto de aquí. Ahora bien, las soluciones o raíces también se les llama los ceros de la función polinomial. ¿Por qué? Porque ya sabemos que el valor funcional de menos 2 es igual a 0 y que el valor funcional de 2 es igual a 0. Bueno, pues simplemente para que sepáis que a las soluciones o a las raíces de una ecuación polinomial se les llaman los ceros de la función polinomial. Ahora bien, nosotros ya sabemos que si tenemos lo siguiente, y es igual a 3x más 5, bueno, pues ¿cómo encontramos los ceros de esta función que tenemos aquí, que ya sabemos que es lineal? Bueno, pues ya sabemos que y es igual a 0 y esto es igual a 3x más 5. Bueno, pues simplemente tenemos que despejar para la x y vamos a obtener el 0 de esta función lineal. Ahora bien, ya sabemos que si tenemos lo siguiente, y es igual a x elevado a la 2 más x más 5, bueno, pues ya sabemos que tenemos una función cuadrática. ¿Cómo encontramos los ceros, las soluciones o las raíces de las funciones cuadráticas? Bueno, pues ya sabemos que podemos o bien factorizar, o bien completar el cuadrado, o bien emplear la fórmula cuadrática. Ahora, ¿qué pasa si tenemos esta función de aquí? Es decir, el grado es igual a 3. Bueno, pues ya hemos visto en el vídeo anterior cómo obtener las soluciones de estas funciones que tenemos aquí cuando el grado es igual a 3. Simplemente tenemos que buscar las diferentes combinaciones para C entre D y luego realizar las pruebas. Cuando encontramos un factor, bueno, pues recordar que como empleamos
la división sintética porque estamos con un divisor que tiene esta forma de aquí. Bueno, pues como digo, como empleamos la división sintética, bueno, pues ya sabemos que el cociente tiene un grado menor que el dividendo. Recordad, porque el divisor tiene esta forma de aquí. Bueno, pues ya sabemos que para este caso en concreto el cociente tiene grado 2, es decir, que vamos a obtener una ecuación cuadrática y ya sabemos cómo obtener las soluciones de las ecuaciones cuadráticas. Ahora bien, ¿qué pasa si tenemos una ecuación polinomial cuyo grado es igual a 4? Bueno, pues realmente tenemos unas fórmulas algebraicas para encontrar las soluciones de estas ecuaciones polinomiales cuyo grado es igual a 4. Pero emplear estas fórmulas, bueno, pues es bastante complicado y como se usan muy poquito, bueno, pues no se suelen ver en los cursos de álgebra. Ahora, ¿qué pasa si el grado de la ecuación polinomial es igual o mayor que 5? Bueno, pues realmente no tenemos unas fórmulas algebraicas para encontrar las soluciones de las ecuaciones polinomiales cuyo grado sea igual o mayor que 5. Para obtener las soluciones cuyo grado es igual o mayor que 5, bueno, pues se necesitan otras técnicas que no es ámbito de este curso. Ahora bien, os voy a comentar una cosa. ¿Qué pasa si tenemos esta ecuación polinomial de aquí? Ya vemos que su grado es 4, pero ya vemos que todos los términos tienen la variable x, es decir, que no tenemos esta constante de aquí. Lo mismo si tenemos esta ecuación polinomial, es decir, ya sabemos que es grado 5, pero no tenemos una constante, es decir, los términos tienen la variable x. Bueno, pues para este ejemplo de aquí ya sabemos que lo podemos factorizar. Tenemos x elevado a 2 por 3x elevado a la 3 más 2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: x elevado a 2 es igual a 0, o lo que es lo mismo, x es igual a 0. Y para esta parte de aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: 3x elevado a la 3 más 2 es igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que si nos faltan las potencias las tenemos que representar de esta manera: 3x elevado a la 3 más 0 por x elevado a la 2 más 0 por x más 2 es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos una ecuación polinomial de grado 3 que ya sabemos cómo encontrar las soluciones. Bueno, pues ya vemos que si tenemos estas ecuaciones, aunque sea de grado 4 y de grado 5, si no tenemos esta constante de aquí, es decir, que todos los términos contengan la variable x, en este caso, bueno, pues ya sabemos que lo podemos factorizar. Si lo factorizamos, bueno, pues vamos a reducir realmente el grado de la función. Bueno, pues vamos a ver cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales que tienen esta forma. De aquí ya sabemos que realizar las gráficas de las funciones polinomiales que tienen esta forma es bastante simple. Bueno, pues ¿qué pasa si x es igual a 1? Bueno, pues ya sabemos que obtenemos funciones polinomiales lineales. Bueno, pues aquí lo tenemos. Para estos tres casos en concreto, bueno, pues ya vemos que la ordenada está en el origen, es decir, que es igual a 0. Y ya vemos que aquí tenemos las pendientes de las funciones lineales. Ahora, ¿qué pasa si n es igual a 2? Bueno, pues ya vemos que obtenemos una función polinomial cuadrática. Y ya sabemos que las gráficas de las funciones polinomiales cuadráticas, bueno, pues que obtenemos parábolas. Y como podemos ver, bueno, pues ya vemos que son simétricas con respecto al eje Y. Recordar que si sustituimos esta x por menos x, bueno, pues que obtenemos la misma función, como podemos ver. ¿Eso qué significa? Que tenemos una simetría con respecto al eje Y. Y por último, bueno, pues nos dice que tienen todos sus vértices en el origen. Bueno, pues ya lo podemos ver, que aquí no tenemos una constante y aquí no tenemos un desplazamiento vertical. Y ya sabemos que si tenemos lo siguiente, tenemos x más k y todo ello elevado a 2, bueno, pues aquí tenemos un desplazamiento horizontal. Pero en este caso, como estamos con esta función en concreto, a por x elevado a la n, bueno, pues si n es igual a 2, ya sabemos que obtenemos parábolas que tienen simetría con respecto al eje Y y el vértice está en el origen. Ahora, ¿qué pasa si n es igual a 3 y a es igual a 1? Bueno, pues ya sabemos que obtenemos esta función de aquí y ya sabemos cómo realizar la gráfica de esta función que tenemos aquí. Recordar que si reemplazamos x por menos x, obtenemos lo siguiente: menos x todo ello elevado a 3, obtenemos menos x elevado a la 3, o lo que es lo mismo, menos f de x. Bueno, pues cuando tenemos esto ya sabemos que tenemos una simetría con respecto al origen. Bueno, pues simplemente ya sabemos que tenemos que buscar los valores positivos y luego ya simplemente los reflejamos a través del origen. Bueno, pues aquí lo tenemos. Recordar que esta es la gráfica de esta función que tenemos aquí. Ahora, ¿qué pasa si a no es igual a 1? Recordar que estamos con esta función de aquí, f de x es igual a por x elevado a la n, donde n es igual a 3 y a es igual a 1, en este caso 1. Pues, ¿qué pasa si a no es igual a 1? Por ejemplo, si tenemos lo siguiente: f
de x por 2 por x elevado a la 3. Bueno, pues ya sabemos que los valores funcionales que tenemos para esta nueva función que tenemos aquí, bueno, pues que realmente son el doble de los valores funcionales de esta función que tenemos aquí. Es decir, cuando x es igual a 1, bueno, pues el valor funcional para esta función que tenemos aquí es igual a 1. Ahora, cuando x es igual a 1 para esta nueva función, ¿cuál es el valor funcional? Bueno, pues ya sabemos que es el doble, es decir, 2. Bueno, pues la gráfica más o menos quedaría por aquí. Aquí por dentro, y luego aquí baja, y luego aquí continúa por dentro, porque ya sabemos que los valores funcionales son el doble que esta función que tenemos aquí. Ahora, ¿qué pasa si tenemos lo siguiente? F de x es igual a un medio por x elevado a la 3. Bueno, pues ya sabemos que los valores funcionales que tenemos en esta nueva función son la mitad que los valores funcionales que tenemos en esta función de x al cubo. Bueno, pues cuando x es igual a 1, bueno, pues ya sabemos que y es igual a 1. Ahora, para esta nueva función que tenemos aquí, bueno, pues ya sabemos que es la mitad. Bueno, pues lo tenemos más o menos aquí. Bueno, pues ya sabemos que la gráfica más o menos queda por fuera, quedaría más o menos por aquí, continúa por aquí y continúa por aquí, fuera. ¿Y qué pasa si tenemos lo siguiente? F de x es igual a menos x elevado a la 3. Bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que reflejar a través del origen. Bueno, pues tenemos lo siguiente, más o menos tendríamos esta función de aquí. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenemos unos ejemplos. Ya sabemos que cuando a es igual a un medio, bueno, pues ya sabemos que los valores funcionales que tenemos en esta nueva función son la mitad de los valores funcionales que tenemos en esta función de x al cubo. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya sabemos que más o menos los tenemos por fuera, por aquí. Bueno, pues ya sabemos que la gráfica más o menos es esta de aquí. Ahora, ¿qué pasa si tenemos menos x al cubo? Bueno, pues ya sabemos que lo tenemos que reflejar a través del origen. Bueno, pues aquí lo tenemos, más o menos tenemos esta función de aquí, esta de aquí. ¿Y qué pasa si a es igual a 2? Bueno, pues ya hemos visto que teníamos esta gráfica de aquí, más o menos, que iba por dentro. Bueno, pues más o menos esta de aquí. Ahora bien, ¿qué pasa si n es mayor que 3? Bueno, pues realmente aquí nos vamos a encontrar con dos patrones. Es decir, cuando n es mayor que 2 y n es par, es decir, 4, 6, 8. Y recordar que estamos con este tipo de funciones. F de x es igual a por x elevado a la n. Bueno, pues cuando n es mayor que 2 y es par, bueno, pues realmente las gráficas que vamos a obtener se parecen mucho a las parábolas, pero realmente no son parábolas. Y cuando n es mayor que 3 y es impar, es decir, 7, 5, 9, etc., bueno, pues las gráficas de esta función que tenemos aquí son muy parecidas a la gráfica de la función x al cubo. Bueno, pues para que lo veáis, aquí tenemos unos ejemplos. Cuando n es par y mayor que 2, en este caso, por ejemplo, 4, bueno, pues ya vemos que obtenemos esta gráfica de aquí, pero ya vemos que realmente no es una parábola. ¿Por qué? Porque ya vemos que el fondo es más plano y ya vemos que los laterales son más inclinados. ¿Cómo sería la gráfica de la parábola? Bueno, pues recordar que teníamos lo siguiente, teníamos más o menos por aquí, que se abre más que la otra, y ya sabemos que aquí tenemos el vértice. Bueno, pues podemos ver que cuando n es par y mayor que 2, bueno, pues ya vemos que el fondo es más plano y ya vemos que los laterales son más inclinados, porque ya vemos que en la parábola estos laterales son más abiertos y aquí son más cerrados. ¿Y qué pasa si n es mayor que 3 y n es impar? Bueno, pues tenemos este tipo de gráficas que tenemos aquí. Ya vemos que se parece a la gráfica de x al cubo, pero ya vemos que esta parte de aquí está más aplanada y ya vemos que aquí incrementa y aquí decrementa mucho más rápido de lo que lo hace x al cubo. ¿Por qué? Bueno, pues porque realmente el exponente es mayor. Lo mismo nos pasaba con esto de aquí. Ya sabemos que la parábola más o menos la tenemos aquí. A ver si lo consigo dibujar bien. Más o menos, como digo, la tenemos aquí. Por ejemplo, x elevado a la 2. Bueno, pues como el exponente es mayor, en este caso, bueno, pues ya vemos que los laterales son más inclinados y que el fondo está más aplanado. Bueno, pues lo mismo nos pasa si n es mayor que 3 y es impar, que el fondo está más aplanado, y aquí tenemos un incremento y aquí un decremento que es mucho más rápido que lo que tenemos aquí. Ahora recordar que como tenemos estas gráficas básicas, bueno, pues recordar que tenemos las traslaciones. Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos. Ya sabemos que aquí tenemos una traslación vertical de la gráfica x elevado a la 3, que aquí tenemos un desplazamiento horizontal de la gráfica x elevado
a la 5 y aquí ya sabemos que tenemos una reflexión de la gráfica x elevado a la 4. Bueno, pues ya hemos visto cómo realizar las gráficas de funciones polinomiales que tienen esta forma de aquí, a por x elevado a la n. Y realmente si aquí le agregamos una constante, bueno, pues ya sabemos que tenemos esta traslación vertical. Si aquí dentro tenemos lo siguiente, a por x más k y todo ello elevado a la n, bueno, pues recordar que tenemos un desplazamiento horizontal, es decir, una traslación horizontal, y recordar que si tenemos menos a por x elevado a la n, bueno, pues recordar que tenemos una reflexión. Una cosa que se me ha olvidado comentar es lo siguiente, que ya sabemos que si n es mayor que 2 y n es par, bueno, pues fijaros que tenemos una simetría con respecto al eje y. ¿Por qué? Porque el exponente es par. Recordar que si tenemos menos x y todo ello elevado a la 4 es igual a x elevado a la 4, es decir, que es igual a la función original. Bueno, pues ya que hemos visto cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales que tienen esta forma de aquí, bueno, pues ahora vamos a ver cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales en su forma factorizada. Es decir, por ejemplo, que tenemos lo siguiente, x elevado a 2 más 5x más 6. Ya vemos que ahora le estamos agregando una constante, pero también le estamos agregando un término que tiene una variable. Bueno, pues vamos a ver cómo realizar las gráficas de este tipo de funciones polinomiales. Bueno, pues aquí tenemos unos ejemplos. Nos tenemos que fijar en una cosa, que cuando tenemos funciones polinomiales en forma factorizada, es decir, que tenemos términos con la variable, es decir, recordar que tenemos lo siguiente, f de x es igual a x elevado a 2 más 5x más 6, bueno, pues aquí tenemos otro término que tiene también la variable x. Bueno, pues cuando tenemos funciones polinomiales que tienen esta forma de aquí, bueno, pues las gráficas ya vemos que tienen esta forma, ya vemos que todas tienen puntos de retorno. Estos puntos que tenemos aquí se llaman puntos de retorno. Ya vemos que donde tenemos los puntos de retorno, bueno, pues existe un cambio de decrecimiento a crecimiento o de crecimiento a decrecimiento. Bueno, pues ya vemos que cuando tenemos funciones polinomiales que tienen esta forma de aquí, bueno, pues las gráficas tienen esta forma de aquí, donde tenemos puntos de retorno. Recordar que en los puntos de retorno, bueno, pues existe un cambio de crecimiento a decrecimiento o de decrecimiento a crecimiento. Ahora bien, fijaros en una cosa, que cuando el grado es impar, bueno, pues siempre vamos a tener al menos una solución. Recordar que las soluciones o los ceros corresponden a los cruces con el eje X. Bueno, pues como digo, si el grado es impar, bueno, pues siempre al menos vamos a tener un cruce con el eje X. Ya lo vemos cuando el grado es 3, para este caso en concreto, bueno, pues ya vemos que tenemos un cruce con el eje X. Pero aquí tenemos una función que también el grado es 3 y ya vemos que tenemos 3 cruces con el eje X. Y aquí tenemos una ecuación cuyo grado es igual a 5, bueno, pues ya vemos que en este caso tenemos 5 cruces con el eje X, pero ya podemos ver que si el grado de la función es impar, bueno, pues al menos vamos a tener un cruce con el eje X, pero ya vemos que si el grado es par, bueno, pues eso no nos garantiza que tengamos un cruce con el eje X, y ya lo vemos, aquí no tenemos ningún cruce, aquí sí tenemos cruces con el eje X y aquí tenemos 2 cruces con el eje X. Bueno, pues en definitiva, si el grado es par, bueno, pues puede que tengamos o no cruces con el eje X, pero si el grado es impar, ya sabemos que al menos vamos a tener un cruce con el eje X. Ahora bien, ¿cómo realizamos las gráficas de las funciones polinomiales? Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es buscar estos cruces con el eje X, es decir, las raíces, las soluciones o los ceros de esta función polinomial. Ahora bien, una vez que encontramos estos cruces con el eje X, bueno, pues hacemos como cuando hacíamos las desigualdades. Recordar, aquí tenemos la línea numérica, bueno, pues la dividimos en diferentes intervalos. Empleamos estos números que tenemos aquí. Imaginemos que aquí tenemos menos 3, que aquí tenemos menos 1 y que aquí tenemos 1. Bueno, pues simplemente ya sabemos que tenemos que emplear números de pruebas, en este caso menos 2, aquí 0 y aquí, por ejemplo, 2. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear números de pruebas y ver qué nos da el polinomio. Es decir, si obtenemos aquí, por ejemplo, positivo, aquí negativo y aquí positivo. Si obtenemos aquí positivo, ¿qué quiere decir? Que los valores funcionales están por encima del eje X. Si tenemos aquí un número negativo, ¿qué quiere decir? Que los valores funcionales están por debajo del eje X. Y si tenemos, como digo, valores positivos, bueno, pues ya sabemos que los valores funcionales están por el eje X.
Bueno, pues eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar los ceros de la función y después ya dividir la línea numérica en diferentes intervalos empleando estos ceros que tenemos aquí. Y a partir de aquí, bueno, pues realizar pruebas. Si obtenemos, como digo, positivos para este intervalo que tenemos aquí desde menos infinito hasta menos 3, bueno, pues ya sabemos que todos los valores funcionales están por encima del eje X. Si obtenemos un número negativo en este intervalo de aquí, bueno, pues ya sabemos que todos los valores funcionales están por debajo del eje X. Y por último, bueno, pues ya sabemos que tenemos que realmente saber dónde tenemos los puntos de retorno. Bueno, pues tendremos que calcular algunos valores funcionales para realmente acercarnos a estos puntos de retorno. Bueno, pues ya vemos que empleando las técnicas algebraicas para realizar las funciones polinomiales en forma factorizada, bueno, pues realmente nos vamos a aproximar a estos puntos de retornos. Bueno, pues tendríamos que realizar bastantes pruebas para obtener el punto exacto. Ahora bien, para realizar las gráficas de este tipo de funciones polinomiales, bueno, pues realmente se necesitan técnicas de cálculo. ¿Por qué? Porque en cálculo, bueno, pues nosotros podemos obtener la derivada de una función. Cuando derivamos una función, obtenemos una función nueva. Bueno, pues esa función nueva nos permite obtener la pendiente de una línea que coloquemos aquí, tocando esta gráfica que tenemos aquí. Bueno, pues realmente la derivada nos permite obtener esta pendiente que tenemos aquí. Bueno, pues ¿qué podemos sacar en claro? Si nosotros colocamos aquí una línea tocando este punto, que es el punto de retorno, bueno, pues ¿qué obtenemos realmente? Obtenemos unas líneas horizontales. Y ya sabemos que la pendiente de las líneas horizontales es igual a 0. Y os acabo de decir que con la derivada de una función obtenemos la pendiente de estas líneas que tenemos aquí. Bueno, pues en definitiva tenemos la derivada que se expresa de esta manera. Bueno, pues ya sabemos que nos permite obtener la pendiente de estas líneas que tenemos aquí. Ahora bien, si estamos en estos puntos, en concreto en los puntos de retorno, bueno, pues ya sabemos que si colocamos aquí una línea tocando estos puntos de retorno, obtenemos una línea horizontal. ¿Qué quiere decir esto? Que la pendiente de estas líneas es igual a 0. Bueno, pues simplemente igualando la derivada, la nueva función, que es la derivada a 0, y obteniendo los ceros de esta nueva función, vamos a obtener los puntos que tenemos aquí, los puntos de retorno. Bueno, pues una vez que obtenemos estos puntos de retorno, los empleamos para dividir la línea numérica en diferentes intervalos, empleando, como digo, estos puntos de retorno, y luego comprobar si tenemos incrementos o tenemos decrementos. Bueno, pues si de menos infinito hasta este punto de retorno que tenemos aquí tenemos un decremento, bueno, pues ya sabemos que los valores funcionales están por debajo de este punto de retorno. Y así con los demás intervalos. Pero como no es ámbito de este curso, bueno, pues vamos a emplear las técnicas algebraicas. Ahora bien, ya en el siguiente vídeo os voy a explicar cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales en forma factorizada, empleando las técnicas de cálculo. Bueno, pues vamos a ver cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales en su forma factorizada. Tenemos que realizar la gráfica de esta función que tenemos aquí. Bueno, pues lo primero que tenemos que hacer es localizar los cruces con el eje X. Recordar, bueno, pues tenemos que buscar simplemente los ceros de esta función que tenemos aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos x más 2 es igual a 0, o que x menos 1 es igual a 0, o que x menos 3 es igual a 0. Bueno, pues obtenemos esto. Y aquí, bueno, pues ya sabemos que como son los cruces con el eje X, bueno, pues obtenemos estas coordenadas de aquí. ¿Por dónde continuamos? Bueno, pues vamos a hacer como hacíamos con las desigualdades. Vamos a dividir la línea numérica en diferentes intervalos. ¿Cuáles son los intervalos que vamos a emplear? Bueno, pues vamos a emplear los ceros que hemos obtenido aquí. Bueno, pues tenemos desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 1, desde 1 hasta 3 y desde 3 hasta menos infinito. Bueno, pues una vez que tenemos los intervalos, simplemente tenemos que emplear unos números de prueba para realizar pruebas con ellos y ver lo que obtenemos. Bueno, pues cuando x es menor que 2 se escoge menos 3, cuando x es mayor que menos 2 y menor que 1 se escoge 0, por ejemplo, cuando x es mayor que 1 y menor que 3 se escoge 2, y cuando x es mayor que 3 se escoge 4. Bueno, pues simplemente tenemos que sustituir estos valores de pruebas por las x que tenemos en esta función de aquí. Bueno, pues para x menor que 2, bueno, pues se ha escogido menos 3, sustituimos las x por menos 3, ¿y qué obtenemos? Obtenemos menos 24. Bueno, pues ya vemos que obtenemos un número negativo. Ya sabemos que la coordenada es esta de aquí, menos 3, menos 24. Ahora, para el segundo intervalo, cuando x es mayor que menos 2 y menor
que 1, bueno, pues escoge el número 0 como de prueba, bueno, pues sustituimos todas estas x que tenemos aquí por el 0 y obtenemos 6. Bueno, pues ya vemos que obtenemos un número positivo. Ya vemos que la coordenada es 0, 6. Y lo mismo, cuando x es mayor que 1 y menor que 3, bueno, pues se ha escogido el número de prueba 2, bueno, pues se sustituyen todas las x por el 2 y se obtiene menos 4. Bueno, pues ya vemos que obtenemos un número negativo. Y para el último intervalo, cuando x es mayor que 3, bueno, pues se ha escogido el valor de prueba 4, se sustituyen todas las x por el 4 y se obtiene 18. Bueno, pues ya vemos que obtenemos un número positivo. Bueno, pues aquí hemos obtenido esta coordenada aquí y aquí hemos obtenido 4, 18. Bueno, pues teniendo claro estas coordenadas que acabamos de obtener y estas otras coordenadas que hemos obtenido antes, que ya sabemos que corresponden a los ceros, es decir, al cruce con el eje x, bueno, pues vamos a ver cómo realizar la gráfica de esta función polinomial. Bueno, pues aquí a la derecha tenemos todas las coordenadas que acabamos de encontrar. Estas son los cruces con el eje x y estas corresponden a los números de prueba. Bueno, pues simplemente localizamos estas coordenadas en el plano de coordenadas. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y veo que aquí me he equivocado porque aquí estoy de 2 en 2, 2, 4, 6. Aquí tenemos 0, 6. Bueno, pues aquí vamos 2, 4. Bueno, pues aquí tenemos 2 menos 4. Esta coordenada de aquí, bueno, pues ya veis que me he equivocado. Bueno, pues esta coordenada corresponde a esta de aquí. Ahora bien, recordar que tenemos puntos de retorno. ¿Cuáles son los puntos de retorno? Bueno, pues podemos imaginar que aquí tenemos un punto de retorno. Y aquí es un punto de retorno. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Realmente nos falta obtener el valor funcional cuando x es menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos. Tenemos este valor adicional, esta coordenada adicional. Queremos averiguar cuál es el valor funcional cuando x es menos 1. Bueno, pues cuando x es menos 1, obtenemos esta coordenada de aquí. En definitiva, bueno, pues tenemos esta otra, menos 1 y 8. Bueno, pues aquí lo tenemos. Y recordar que aquí tenemos esta de aquí, porque vamos de 2 en 2. Bueno, pues podemos pensar que aquí tenemos un punto de retorno y aquí tenemos otro punto de retorno. Recordar lo siguiente, que cuando x era menor que menos 2, bueno, pues habíamos obtenido un número negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los valores funcionales, cuando x es menor que 2, está por debajo del eje x. Luego hemos visto que todos los valores funcionales que tenemos en este intervalo de aquí, bueno, pues ya sabemos que están por encima del eje x. Bueno, pues podemos sacar en claro que más o menos tenemos esto de aquí. Más o menos. Luego hemos visto que para este intervalo los valores funcionales estaban por debajo del eje x porque eran negativos. Bueno, pues podemos sacar en claro que tenemos esto de aquí. Y por último, bueno, pues ya habíamos visto que cuando x era mayor que 3, bueno, pues los valores funcionales estaban por encima del eje x porque habíamos obtenido números positivos. Ahora bien, ¿hasta dónde nos vamos aquí abajo? Bueno, pues recordad que también tenemos la coordenada cuando x es menos 4. Habíamos obtenido menos 24. Y lo voy a poner mejor, menos 24. Bueno, pues tendríamos que venir bien abajo. Y aquí, cuando x es igual a 4, bueno, pues habíamos obtenido lo siguiente. X es igual a 4, bueno, pues habíamos obtenido 18. Aquí lo tenemos. Bueno, pues ya vemos que nos tenemos que venir bien arriba. Bueno, pues en definitiva, aquí tenemos la gráfica. Voy a darle un momento al pause, la voy a volver a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos la gráfica de esta función polinomial que tenemos aquí. ¿Cómo hemos llegado a ello? Bueno, pues simplemente hemos buscado los ceros de esta función que tenemos aquí y a partir de ahí, bueno, pues hemos formado unos intervalos en la línea numérica, recordar. Bueno, pues hemos usado unos números de prueba para saber si obteníamos valores funcionales positivos o negativos. Si los valores funcionales eran positivos, bueno, pues ya sabemos que los valores están por encima del eje x. En cambio, ya sabemos que si los valores funcionales eran negativos, bueno, pues ya sabemos que están por debajo del eje x. ¿Cómo hemos encontrado estos puntos de aquí? Bueno, pues simplemente realizando las pruebas con los intervalos. Bueno, pues ahí hemos obtenido ciertas coordenadas. Si queréis obtener más coordenadas, bueno, pues simplemente tenéis que obtenerlas. Simplemente sustituir la x por todas las x que tenemos aquí y vais a obtener el valor funcional. Ahora bien, como digo, empleando estas técnicas, bueno, pues nos vamos a aproximar bastante a estos puntos de retorno. Pero, ¿cómo sabemos con certeza si aquí está el punto de retorno y no está aquí o está aquí? Bueno, pues tendríamos que realizar pruebas y pruebas y pruebas. Bueno, pues realmente para realizar las gráficas de estas funciones polinomiales se emplean técnicas
de cálculo. Y empleando las técnicas de cálculo podemos comprobar que si tenemos una función de grado n, bueno, pues se puede comprobar que vamos a tener n-1 puntos de retorno. En este caso, bueno, pues ya vemos que el grado de esta función polinomial es igual a 3, bueno, pues ya vemos que tenemos 2 puntos de retorno. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues porque realmente cuando realizamos la derivada de una función, bueno, pues realmente le estamos quitando una potencia. Al quitarle una potencia, bueno, pues le estamos reduciendo el grado. Bueno, pues podemos sacar en claro que los puntos de retorno es igual a n-1. ¿Por qué? Como digo, bueno, pues porque luego la derivada la vamos a igualar a 0 para obtener estos puntos de retorno. Como la igualamos a 0, realmente estamos obteniendo las soluciones de la derivada. ¿Y cuántas soluciones vamos a obtener? Si, por ejemplo, aquí tenemos una función de grado 3, ya sabemos que la derivada va a tener grado 2. ¿Cuántas soluciones vamos a encontrar para esta nueva función que tiene grado 2? Ya sabemos que vamos a tener 2 soluciones. Bueno, pues aquí las tenemos. Bueno, pues vamos a continuar, vamos a ver cómo realizar las gráficas de más funciones polinomiales. Tenemos que realizar la gráfica de esta función polinomial que tenemos aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que buscar los ceros. Ahora bien, estamos con una ecuación que tiene grado 4, pero recordad que aquí no tenemos ninguna constante, es decir, que solo tenemos términos con la variable x. Bueno, pues ya sabemos que eso lo podemos factorizar. Bueno, pues obtenemos esto de aquí. ¿Por qué? Porque ya sabemos que tenemos esto de aquí y esto lo podemos factorizar porque tenemos una ecuación cuadrática. Bueno, pues tenemos menos 1 por menos 2 es igual a 2, menos 1 menos 2 es igual a menos 3. Bueno, pues llegamos a esto. De aquí, bueno, pues ya sabemos que tenemos menos x al cuadrado es igual a 0, o que x menos 1 es igual a 0, o que x menos 2 es igual a 0. Bueno, pues obtenemos estas soluciones. Bueno, pues ya sabemos que tenemos estas coordenadas de aquí. Recordar que estas coordenadas de aquí representan el cruce con el eje x. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que tenemos que dividir la línea numérica en diferentes intervalos. ¿Cuáles son los intervalos que vamos a emplear? Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear las soluciones, es decir, desde menos infinito hasta 0, desde 0 hasta 1, desde 1 hasta 2 y desde 2 hasta el infinito. Bueno, pues escogemos unos números de prueba, como antes, y realizamos la prueba para ver si obtenemos en este intervalo positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo o positivo, negativo. Bueno, pues cuando x es menor que 0, se escoge este número de prueba. Bueno, pues simplemente hay que sustituir las x por menos 1 y obtenemos este valor funcional. Bueno, pues ya sabemos que para este intervalo que tenemos aquí, los valores funcionales son negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los valores funcionales que tenemos en este intervalo están por debajo del eje x. Recordar. Bueno, pues para este intervalo de aquí, cuando x es mayor que 0 y menor que 1, bueno, pues se escoge este número de prueba, se sustituyen todas las x por este número de prueba y obtenemos este valor funcional. Bueno, pues ya vemos que obtenemos un número negativo. Bueno, pues ya vemos que para este intervalo de aquí y para este otro intervalo de aquí, los valores funcionales son negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores funcionales van a estar por debajo del eje x. Bueno, pues vamos a continuar. Cuando x es mayor que 1 y menor que 2, bueno, pues escoge este valor de prueba. Bueno, pues obtenemos este valor funcional. Ya vemos que obtenemos valores funcionales positivos para este intervalo que tenemos aquí, y cuando x es mayor que 2, bueno, pues escogemos este valor de prueba, el 3, bueno, pues ya vemos que obtenemos un número negativo. Bueno, pues ya vemos que los valores funcionales para este intervalo que tenemos aquí, ya vemos que son negativos. Y recordar que se escogen estos números de prueba, pero vamos a obtener los mismos resultados con cualquier número que esté dentro de estos intervalos que tenemos aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos estas coordenadas que hemos obtenido antes y también tenemos estas nuevas coordenadas de aquí. Bueno, pues teniendo esto claro, bueno, pues vamos a realizar la gráfica. Recordad que aquí tenemos las coordenadas con el cruce con el eje x. Bueno, pues aquí las tenemos y aquí tenemos estas coordenadas de aquí que las hemos obtenido empleando los números de prueba. Bueno, pues localizamos todas estas coordenadas que tenemos aquí en el plano de coordenadas y luego ya realizamos la gráfica. Ya sabemos que para los dos primeros intervalos habíamos obtenido números negativos. Aquí teníamos los valores funcionales negativos y aquí también recordar que aquí teníamos los positivos y aquí también teníamos los negativos. Bueno, pues teniendo eso presente, bueno, pues vamos a realizar la gráfica de esta función que tenemos aquí. Bueno, pues ya sabemos que desde menos infinito hasta 1 todos los valores funcionales son negativos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que todos estos valores funcionales están por debajo del eje x, desde el intervalo menos infinito hasta 1. Y ya lo hemos visto, ya sabemos que en este intervalo
habíamos obtenido números negativos y en este también, bueno, pues desde menos infinito hasta 1, ya sabemos que todos los valores funcionales tienen que ser negativos. Bueno, pues sabiendo esto, bueno, pues realizamos la gráfica, ya sabemos que tenemos esto de aquí hasta este punto de retorno, ya sabemos que tenemos que continuar por abajo porque tenemos valores funcionales negativos hasta el 1. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí. ¿Cómo continuamos? Bueno, pues ya sabemos que desde este intervalo hasta este otro habíamos obtenido valores funcionales positivos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí. Y cuando x es mayor que 2, bueno, pues ya sabíamos que los valores funcionales son negativos. Bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí. Bueno, pues aquí tenemos la gráfica de esta función polinomial que tenemos aquí. ¿Cómo hemos llegado a ello? Bueno, pues simplemente buscamos los ceros, luego ya sabemos que tenemos que dividir la línea numérica en diferentes intervalos empleando estos ceros de aquí y a partir de ahí, bueno, pues comprobar en los intervalos si tenemos valores funcionales positivos, negativos, positivos o negativos. Ya sabemos que si tenemos valores funcionales negativos, eso quiere decir que los valores funcionales están por debajo del eje X. Y si son positivos, bueno, pues ya sabemos que están por encima del eje X. Bueno, pues aquí lo tenemos. Habíamos visto que desde menos infinito hasta menos 1 teníamos todos los valores funcionales negativos, porque ya habíamos visto que desde menos infinito hasta 0, bueno, pues teníamos valores funcionales negativos y también desde 0 hasta 1. Bueno, pues todos estos de aquí ya sabemos que son negativos. Estos de aquí, como digo. Luego habíamos visto que desde este intervalo hasta este otro intervalo eran positivos, bueno, pues tenemos aquí los valores funcionales y luego ya por último para x mayor que 2, bueno, pues ya sabemos que los valores funcionales son negativos y recordad que aquí tenemos x es igual a 3, bueno, pues ya vemos que el valor funcional es menos 18. Bueno, pues vamos a realizar el último ejercicio y dejamos el vídeo. Tenemos que realizar la gráfica de esta función que tenemos aquí. Bueno, pues ya vemos que el grado de esta función es igual a 3. ¿Cómo buscamos los ceros que ya sabemos que corresponde al cruce con el eje X? Bueno, pues para encontrar los ceros ya sabemos cómo hacerlo. Ya sabemos que tenemos que buscar todas las posibles combinaciones de C entre D. Bueno, pues aquí lo tenemos. Empezamos con el 1. Bueno, pues simplemente tenemos que emplear la división sintética y recordar que aquí nos falta una potencia. Ya sabemos que tenemos x por 0. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que representar su coeficiente numérico. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bajamos el 1. 1 por 1 es igual a 1. Más 3 es igual a 4. Por 1 es igual a 4. Más 0 es igual a 4. Por 1 es igual a 4. Menos 4 es igual a 0. Bueno, pues ya vemos que el residuo es igual a 0. Podemos sacar en claro que x menos 1 es un factor de esta función que tenemos aquí. ¿Cuál es el grado del cociente? Bueno, pues recordar que tiene un grado menor que el dividendo. Es decir, si aquí tenemos un grado 3, ya sabemos que aquí tenemos un grado 2. Bueno, pues aquí lo tenemos, aquí tenemos el término, aquí tenemos x y aquí tenemos x elevado a la 2. Recordar que este primer término representa al residuo. Bueno, pues continuamos. Ya sabemos que tenemos que factorizar esta parte. Bueno, pues la factorizamos. 2 por 2 es igual a 4. 2 más 2 es igual a 4. Bueno, pues llegamos a esto. De aquí recordar que aquí tenemos una multiplicidad porque tenemos 2 y tenemos 2. Bueno, pues para verlo ya sabemos que tenemos x menos 1 es igual a 0, x más 2 es igual a 0 o que x más 2 es igual a 0. Bueno, pues aquí tenemos las diferentes soluciones y aquí tenemos las coordenadas. Recordar la multiplicidad. Que ya sabemos que partíamos de una función polinomial cuyo grado era igual a 3, bueno, pues ya sabemos que tenemos que obtener 3 soluciones. Bueno, pues aquí las tenemos. Lo que pasa que como este se repite, bueno, pues solo lo ponemos una vez. Pero recordar que la multiplicidad la tenemos que contar para saber cuántas soluciones tenemos. Bueno, pues vamos a continuar. Ya sabemos que tenemos que dividir la línea numérica en diferentes intervalos empleando los ceros. Bueno, pues desde menos infinito hasta menos 2, desde menos 2 hasta 1 y desde 1 hasta el infinito. Usamos estos números de prueba. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que ir sustituyendo las x por estos números de prueba que tenemos aquí. Cuando x es menor que 2, para esta parte de aquí, bueno, pues sustituimos menos 3 por las x que tenemos aquí y obtenemos este valor funcional. Recordad que tenemos esta coordenada de aquí. Bueno, pues ya vemos que los valores funcionales son negativos. Bueno, pues ¿qué pasa si estamos en este intervalo? Si x es mayor que menos 2 y menor que 1, bueno, pues se escoge este número de prueba. Recordad que podemos escoger cualquier número de prueba que vamos a obtener el mismo resultado. Bueno, pues se escoge 0, sustituimos las x por el 0 y obtenemos este valor funcional. Bueno, pues tenemos este otro de aquí. Y ya vemos que los valores funcionales son negativos. Y para este último, cuando x es mayor que 1, bueno, pues se escoge este número de prueba, sustituimos las x por 2 y obtenemos este valor funcional. Ya vemos que en este caso hemos obtenido valores funcionales positivos. Bueno, pues aquí tenemos esta coordenada
de aquí. Bueno, pues teniendo todas las coordenadas claras, vamos a realizar la gráfica de esta función polinomial. Aquí tenemos estas coordenadas que corresponden al cruce con el eje X, recordar, y aquí tenemos estas coordenadas que hemos obtenido con los números de prueba. Bueno, pues localizamos todos estos puntos en el plano de coordenadas, exceptuando este porque ya sabemos que nos vamos a venir muy arriba porque vamos de 1 en 1. Bueno, pues ya sabemos que 16 queda muy arriba. Bueno, pues localizamos todos estos puntos y obtenemos esto de aquí. Ahora, ¿por dónde continuamos? ¿Dónde están los puntos de retorno? Bueno, pues para eso tenemos que volver a esto de aquí. Recordar que para este intervalo habíamos encontrado valores funcionales negativos, para este también y para este positivo. Bueno, pues teniendo esto claro, vamos a realizar la gráfica de esta función y fijaros que aquí nos falta un valor funcional. Bueno, pues podemos también encontrar este valor funcional. Cuando x es menos 1, bueno, pues sustituimos todas las x por menos 1 y obtenemos este valor funcional. Bueno, pues tenemos esta coordenada de aquí. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, tenemos menos 1, y lo voy a poner mejor, tenemos menos 1, menos 2. Bueno, pues aquí tenemos esta nueva coordenada. Bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos x menor que menos 2, habíamos obtenido valores funcionales negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde menos infinito hasta el menos 2, los valores funcionales tienen que estar por debajo del eje x. Bueno, pues aquí lo tenemos. Luego habíamos visto que cuando x es mayor que menos 2 y menor que 1, habíamos obtenido valores funcionales negativos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde menos 2 hasta 1, bueno, pues los valores funcionales tienen que estar por debajo del eje X. Bueno, pues aquí lo tenemos. Podemos sacar en claro que aquí tenemos un punto de retorno y aquí tenemos otro. Ahora, ¿qué habíamos visto también? Habíamos visto que cuando X era mayor que 1, los valores funcionales eran positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que desde 1 hasta el infinito, a ver si lo logro poner, hasta el infinito, bueno, pues los valores funcionales están por encima del eje X. Bueno, pues aquí lo tenemos. Voy a darle un momento al pause, lo voy a volver a poner y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta. Aquí tenemos la gráfica de esta función que tenemos aquí. ¿Cómo hemos llegado a ello? Bueno, pues hemos encontrado los ceros, a partir de ahí hemos dividido la línea numérica en los diferentes intervalos empleando estos ceros de aquí y a partir de ahí hemos visto qué valores funcionales teníamos, si eran negativos o si eran positivos y a partir de ahí, bueno, pues ya sabemos realizar la gráfica. Ahora bien, para obtener estos puntos de retorno que tenemos aquí, realmente se necesita técnicas de cálculo. Bueno, pues en el siguiente vídeo, que no es ámbito de este curso, os voy a explicar cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales empleando técnicas de cálculo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo, como digo, vamos a ver cómo realizar las gráficas de las funciones polinomiales empleando técnicas de cálculo. Hasta la siguiente.